Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Conciencia Cósmica. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado, un amigo mío, que viene a hablar de un tema bien importante y que estamos atravesando precisamente, que es el tema de este cambio de paradigma en la salud. Y cómo lo estamos viviendo y cuáles son esas tendencias, pero sobre todo a mí me gustaría puntualizar en este programa sobre cuál fue el parteaguas que separó estos grandes conceptos donde la medicina integral había venido siendo un conducto para el bienestar y de la noche a la mañana pues nos separan esos modelos para implementar conceptos mucho más individualizados. El día de hoy tenemos aquí a nuestro amigo Antonio Hernández, que nos viene a platicar pues desde su experiencia como médico todo este bagaje de información y de antecedentes que van a replantearnos cómo es vivirnos en salud y desde dónde queremos comenzar a vivirnos. Así que bienvenido, te doy un abrazo desde la distancia. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, Esme. Gracias por la invitación. Me da gusto estar en tu programa otra vez. Y saludos a tu audiencia. Muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿con qué quieres empezar en este tema tan amplio y tan importante en estos tiempos? Pues lo que platicábamos antes de entrar a cámara sobre cómo los modelos de medicina o de salud han ha habido muchos cambios, ¿no? Desde verlo desde el punto de vista holístico hasta verlo de una manera un poquito ya más mecanicista. La ciencia médica, nuestra famosa ciencia médica, pareciera como que se ha apropiado del concepto de salud. Sabemos que la salud, igual que la espiritualidad, no tiene copyright, ¿no? No pertenece a ninguna corporación, a ninguna institución. No, la salud no es algo que se pueda comprar, podamos importar de algún país o que se fabrique en alguna parte. Realmente es algo innato, es algo con lo que nacemos y que podemos mantener, podemos desarrollar, podemos potenciar y cuando se nos pierde por el camino, pues podemos recuperarla también, ¿no? El cuerpo tiene esa sabiduría para poder tratar de regresar a ese equilibrio. Entonces, ese, digamos, apropiamiento de la salud desde la medicina científica lo redujo a un concepto biológico, ¿no? Biológico médico, de que solamente el cuerpo puede alterar su fisiología, su funcionamiento, y eso hace que el cuerpo se descomponga. Entonces, al haber manifestaciones de ese desequilibrio interno, la medicina también redujo los tratamientos solamente a las cuestiones farmacológicas o de cirugía. O sea, son los instrumentos que como médicos nos van enseñando durante todo el proceso de formación. Nos enseñan cómo se está constituido el cuerpo humano, cómo funciona con la fisiología, cómo se enferma con la fisiopatología y cómo podemos de alguna manera regresar esos síntomas a su normalidad y se hace a través de medicamentos, principalmente de fármacos. La cuestión es que de alguna forma todo este sistema ha medicalizado nuestra vida. O sea, si tenemos un dolor de cabeza hay que tomar un medicamento, si tenemos una molestia digestiva hay que tomar un medicamento. O sea, todas esas cuestiones de desequilibrio y de sufrimiento que tenemos es tomar una pastilla y una pastilla para regresar a no sé dónde, ¿no? A ninguna parte realmente. Y sobre todo, bueno, a mí me queda muy claro que se va a la consecuencia, pero nunca determinando cuál ha sido el origen. O sea, la medicina finalmente abarca la causa, más no sí, el antecedente, cuál fue el origen de esto, ¿no? Eso es muy bueno para nosotros, porque nos da comodidad. No volteamos a ver qué está pasando con nosotros, sino que vamos con alguien con bata blanca, Claro, queremos pagarle una cantidad de no sé cuánto para que nos regrese todas las situaciones de vida que ha generado nuestro desequilibrio, ¿no? sí. Entonces nuestra responsabilidad la evadimos
y se lo damos a alguien que está enfrente de nosotros. Entonces, Total, ese ha sido un problema de todos estos cambios. totalmente. Pero realmente la medicina o el enfoque de salud no ha sido siempre el mismo. Sabemos que Hipócrates tenía un concepto integral, holístico, ¿no? Le importaba la forma en que vivía la gente. Sabemos que hay conceptos estos de que la comida es tu medicamento y bueno, él le daba mucha importancia a la forma de vida de las personas, como un factor de desequilibrio. La medicina actual busca un enemigo externo para combatirlo, ¿no? Una bacteria y hay que poner antibióticos y vuelve al cuerpo como una batalla o como un campo de batalla. Ok. Pero realmente no nos damos cuenta de lo que tú dices, ¿no? De que el origen está en la forma en que estamos viviendo, estamos enfrentando nuestras situaciones cotidianas, ¿no? Sí, tal vez ahí serían múltiples factores los que están definiendo o determinando la consecuencia de que yo esté generando un padecimiento o una enfermedad. Pues desde la alimentación, desde si estoy descansando adecuadamente, si me estoy hidratando correctamente, si estoy en estado de estrés o si incluso si me voy más a la parte integral holística, pues de cómo me estoy sintiendo emocionalmente, qué conflictos estoy viviendo. Y bueno, podemos profundizar en un amplio bagaje de información que puede estar detonando lo que se está manifestando. Y es ahí donde la medicina queda un poco limitada, ¿o no? ¿Cómo lo Sí, consideras? sí, sí. O sea, realmente lo que tú dices es cierto, pero es como complicado y a veces da mucho, no sé, mucha flojera tener que enfrentar estas situaciones y sobre todo irlas resolviendo. Y todo esto va generando cambios en todos los sentidos. O sea, nuestro medio interno está regulado por muchos sistemas y actúa de manera así muy delicada, ¿no? Y es capaz de autorrecuperarse. Tenemos el famoso término homeostasis, en Claro. donde tenemos todo, bueno, en general todas las células trabajan en favor de nosotros. Alguna vez le preguntaba a una persona que cuántas células creía que trabajaban en contra de ella. Y ella pensaba que era como el 50%. Pero en realidad la naturaleza de cada célula es mantenernos saludables. O sea, no hay ninguna célula que luche o que trabaje en contra de nosotros, Claro. mientras tenga las condiciones adecuadas para trabajar de esa manera. Ujú. Cuando empieza a trabajar contra nosotros es porque hemos cambiado el medio interno en el que están y trata de adaptarse a la nueva situación. Y Claro. entonces genera síntomas, ¿no? Que hay que, donde tenemos dos vías, o enfrentamos la situación, vemos realmente cuál es lo que nos generó esto, o de alguna forma lo evadimos yendo al médico y tomando medicamento. Ujú. Sí. Y a mí me surge una cuestión. ¿Cuál fue el origen de esta separación de mirar la salud desde un aspecto mucho más individualizado y enfocado meramente en la medicina a separar todos los aspectos que engloban el bienestar del cuerpo físico y del cuerpo mental y emocional? ¿En qué momento se genera esto en la historia de la medicina o del planeta? ¿Cómo funcionó esto? Yo que parte a partir de la industrialización de la medicina como tal. En 1911 sale un estudio que se llama Estudio Flexner. Lo hace un educador, no fue un médico. Estuvo, tuvo apoyo de una institución importante en ese entonces, pero el apoyo financiero lo da Rockefeller, que estaba, era un magnate petrolero que tenía un monopolio en el sentido, más bien en el aspecto de petroleras, y él, dicen por ahí que no tenía no lo quería mucho la gente, ¿no? Entonces se vuelve filántropo y empieza a donar dinero, pero él quería que de alguna manera las escuelas se estandarizaran. Entonces, este Flexner fue el encargado de hacer estudios en las escuelas y en hospitales de salud de Estados Unidos para determinar cuáles eran
escuelas y hospitales que realmente estaban haciendo su labor bajo el término de método científico, que ellos mismos impusieron como las reglas, ¿no? De ese método científico. Entonces, antes de eso, platica la historia que había hospitales importantes que practicaban medicina natural, que practicaban homeopatía y una serie de técnicas también que veían a la parte humana como más humana, como de una forma holística. Entonces empezaron a calificarlas, que también había un poco de desorden, ¿no? En esa cuestión de la práctica médica. Entonces, empezaron a calificarlas para saber cuáles son las que sí cumplían con los requisitos que ellos mismos impusieron. Y el resultado es que cerraron prácticamente todas las escuelas y los hospitales homeopáticos. Me parece que fueron muy pocos los que sobrevivieron, ¿no? Iban haciendo una especie de auditoría y veían si tenían laboratorios competentes y cuestiones técnicas que ellos definieron, pero eso produjo que calificaron como pseudociencia muchas de las técnicas que no combatían con esta visión, ¿no? De la medicina científica. Ya. Y ahí fue, digamos, el parteaguas en donde se comienza a separar lo holístico en el ser humano y en el campo de aplicación de las diferentes herramientas que al día de hoy están resurgiendo y que están eh, tomando nuevamente su lugar. Sí, Sí, pero mira que la historia parece un poquito truculenta, ¿no? Porque claro. al final no hubo médicos, por lo menos que tomaran decisiones en cuanto a esto, no hubo médicos. Y pues hablan mucho, sabemos que gran parte de los medicamentos, un porcentaje muy grande, de las moléculas activas derivan de productos petroleros, o sea, se sintetizan, ¿no? A partir de hidrocarburos. Cuentan que, no, bueno, no cuentan, porque sí es real, que Rockefeller se asoció con una empresa alemana importante de medicamentos y empezaron a desarrollar esta famosa industria farmacéutica, que es de las más importantes del mundo. Entonces, eso orilló a que todos, bueno, si querían financiación a hospitales y escuelas, tenían que cumplir con los requisitos que estaban implantando. Y orilló a que los médicos, bueno, lo que te platicaba, tuviéramos una visión, no sé, de farmacia, ¿no? Tratar de curar o de regular a los pacientes por medio de fármacos, pero en realidad no generó tantos beneficios. Parte de lo que también fue un poquito malo o muy malo es que muchas de las escuelas dedicadas a la medicina en donde asistían afroamericanos, porque había escuelas específicas para ellos, solamente dos cumplieron los requisitos que ellos imponían. Las mujeres también fue otro de los... Había universidades específicas para mujeres, porque a pesar de que se suponía que podían entrar a cualquier universidad normal de medicina, pues en realidad pues no había como manera de hacerlo, ¿no? En la práctica. Entonces también cerraron muchas de las escuelas de medicina para mujeres y solamente quedaron también igual dos. Ellos creían que entonces un médico tenía que ser un hombre blanco que tuviera una capacitación de acuerdo a lo que ellos pensaban, y a las mujeres más bien eran como cuidadoras, ¿no? O estaba bien para enfermeras, pero no Enfermera. para tomar decisiones en cuestión de medicina. Entonces cambió muchas cosas, empezó a verse a la persona desde el punto de vista mecanicista, lo que te comentaba. El Sí, cuerpo se descompone y hay que llevarlo a un taller de reparación para que se vuelva a reparar, pero se olvida de todo el contexto en que viven. Se quita esta parte pues de una vida cotidiana, ¿no? Entre emociones, entre hábitos saludables o no, incluso esa conexión con la espiritualidad, que también es muy importante, sí, y empieza a tomar ahorita forma. así O es. sea, ahorita las medicinas empiezan a voltear a lo que con ese estudio empezó a dar una descartar. Exactamente. Entonces, si hay un antecedente así medio parecida como que fue conflicto de intereses. Si leemos, por ejemplo, información, pues muchos estudios dicen que fue muy bueno que
que se haya de alguna manera regulado y controlado también la educación médica. Y yo creo que la medicina moderna, científica, tiene muchas virtudes, ¿no? Claro. Pero también ha creado muchas situaciones que han generado esta epidemia, sobre todo de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces la medicina como que empieza a fallar. Yo pienso que la medicina de nosotros, la occidental, la científica, es buena para cuestiones de urgencia, para Claro. cuestiones como de, no sé, fracturas, reparaciones, infartos y demás. Pero para crear una salud como tal, creo que hay muchas deficiencias en ese sentido, ¿no? Porque esta medicina trabaja con la enfermedad, no Yes. trabaja con la salud. O Claro. sea, si no hubiera enfermedad, muchos médicos estaríamos sin trabajo, hospitales sin trabajo, farmacéuticas sin trabajo. Bueno, probablemente no. Hubiéramos cambiado nuestro concepto de salud o de medicina para enfocarlo desde un punto de vista más preventivo, ¿no? Exactamente. Sí, y eso me llama mucho la atención porque, bueno, ahora, justamente hace un año y medio, una amiga mía me dice, pues, que un médico que es en la práctica se vio limitado en los resultados de lo que estaba recomendando como medicamento porque no daba resultado. Y bueno, derivado de la pandemia, en donde también se acentúa de forma muy puntual lo que es el estrés, la depresión y todo esto. Entonces él comienza a mirar hacia aspectos de la meditación como una herramienta y comienza a implementarlos en su consultorio. Y para él resultaba algo sorprendente porque no era como escapar de su caja mental que había roto y donde se decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No alcanzo a entender, pero esta persona con esta respiración muy puntual está teniendo mejoría. Y ahí es donde a mí me llamó mucho la atención porque esto me lleva a un replanteamiento entonces de que por una parte la medicina se está viendo muy limitada para resolver el tema de salud y de propiamente de restaurar o reparar la enfermedad, pero que va más allá en este momento. La medicina siento que se está quedando muy corta, tal como la conocemos, para resolver y decirte, ok, puedes transformar y puedes estar en completa salud si te tomas esta medicina o esta pastillita. Y ahora, con todo este nuevo complejo de situaciones que se han disparado, la medicina se volvió una herramienta muy limitada, que entonces, como este doctor comienza a mirar otras herramientas y comienza a implementarlas, y aunque no las entienda y aunque rompa sus propios parámetros, pues está descubriendo resultados que probablemente en lo que él venía aplicando ya no esté funcionando. Y es ahí donde tenemos que también centrarnos de forma muy puntual y ser como muy precisos, principalmente pues tú como médico, digo, llegar a ese resultado y reconocerlo y mirarlo, o sea, es abrir tu mente para comenzar a implementar y a comprender que vamos más allá de un cuerpo físico, ¿no? De tal vez de esa respiración que pudiera ser algo tan sencillo, pero que te da un trabajo de equilibrio que a lo mejor no comprendemos, que puede ser energético, que puede ser emocional, que puede ser mental, y que pues vamos descubriendo y vamos abriendo esas brechas para que se integren nuevamente herramientas donde al ser humano se le complemente y se le reconozca como lo que somos finalmente, ¿no? Ujú. Seres holísticos que nos conforma una diversidad de emociones, pensamientos, cuerpo, energía, lo espiritual, como bien lo mencionas, ¿no? Ujú.
Es que como médicos es difícil romper todos esos esquemas en que nos han metido, ¿no? Tenemos 5, 6, 7, 8 años de estar oyendo lo mismo y tener esa visión, pero la cuestión es que no solamente somos los médicos, también todas las personas, todos los pacientes, en general la población, piensa que la salud es tomarse un medicamento para quitarse alguna, no sé, alguna dolencia, algún síntoma, algo que tuvieran. Entonces el cambio no es solamente de los médicos, Sí. porque incluso hay pacientes que exigen, ¿no? He tenido Ujú. muchas experiencias y Sí, exigen medicamentos. sí, claro. Entonces, sí es un paradigma que tenemos que romper de manera conjunta y Claro. abrir posibilidades, porque lo que dices es cierto tú. O sea, yo creo que hay dos vertientes de conocimiento, ¿no? El método científico y Ujú. todos esos saberes ancestrales. Claro. El método científico tiene muchos estudios que avalan su eficacia, pero los saberes ancestrales tienen años de experiencia que también avalan su eficacia. Y ahora la medicina, bueno, la ciencia está volteando hacia esos saberes y empiezan a ver cómo funciona. O sea, empiezan con los nuevos, digamos, descubrimientos, empiezan a hacer una relación, cómo influyen en, no sé, en neurotransmisores, en procesos metabólicos, en moléculas específicas, ¿no? Y se van dando cuenta de que todo lo que habían dicho mucha gente durante mucho tiempo, muchos sabios ancestrales, resulta que tenían razón. Pero quitarse esa forma de pensar e incluir en la consulta otros conceptos no es tan fácil, pero vienen tendencias, ¿no? O sea, lo que decíamos alguna vez sobre la medicina de estilos de vida, por ejemplo, Claro. la medicina integrativa, la medicina funcional. Mm. Eh, yo estoy en MOIS y hay un sistema integral también de salud que también es interesantísimo, a ver si luego platicamos sobre eso. Por supuesto. Entonces, la cuestión es que se va Claro. abriendo todo eso y va a costar un poco de trabajo porque tenemos que quitarnos todas esas ideas que Todas hemos esas creado. creencias que están ahí, claro. Sí, pero si queremos tener salud, creo que tenemos que cambiar nuestra visión, ¿no? Sí, totalmente. Coincido contigo porque esta parte en donde dices es una cuestión de todos, abrir nuestra mente a que somos algo más grande, algo más poderoso y algo más integral que solamente un cuerpo Ujú, físico. Y es ahí donde incluso yo lo veo también con pacientes en donde bien, llegan a mí, entonces tal vez en algún momento donde el médico finalmente no les alcanzó a resolver lo que tenían. Y desde ahí se ujú, acercan a mí como si fuera una especie de milagro lo que va a ocurrir, sin saber qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que hago, ni cómo lo hago, ni qué. Pero ujú, llegan a ese punto donde se abren, tal vez por desesperación, tal vez por el miedo incluso de no saber cómo resolver esa situación que están viviendo. Y entonces ahí es donde se comienza a abrir la persona, con algunas con sus resistencias y otras de forma mucho más abiertas y libres para recibir, pero el resultado finalmente es complementar, porque eso es algo de lo que yo siempre les he dicho. Cuando ustedes vienen aquí no es que lo que ustedes estén haciendo con el médico se quite, porque finalmente también es necesaria esa visión, necesaria de cómo, de que vaya estableciendo los parámetros mucho más definidos mediante un método, cómo va progresando tu estado de salud, y eso es importante. Yo creo que más que nada tenemos que romper efectivamente paradigmas todos, porque no es que uno sea mejor que otro, sino más bien mirarnos a todos como complementos y apoyarnos cada uno con lo que está realizando desde su propia trinchera, ¿no? Y es ahí donde vamos a ir fusionando un nuevo modelo. Fíjate que pensando en lo que dices, ¿no? Generalmente todas estas alternativas de salud las han considerado como complementarias o alternativas. Así es, Yo estoy de acuerdo contigo de que todo tiene su lugar. La así es. medicina científica también tiene su lugar. Y yo creo incluso que la medicina científica debería ser la complementaria o la alternativa, porque finalmente si vemos el concepto de salud de manera integral,
hay mucho trabajo en otro lado, ¿no? Que tenemos que hacer nosotros de manera individual y comunitaria y Ujú. solamente requerir atención médica especializada, científica, cuando no pudimos ya equilibrar nosotros, ¿no? No Claro, pudimos equilibrarnos con nuestro cuerpo, no pudimos sí, equilibrarnos con nuestro ambiente y bueno, tenemos que recurrir a eso, o sea, que también puede ser necesario, claro. pero probablemente sea como la complementaria a la medicina científica. Sería cuestión de analizarlo y ver realmente qué tan es así, ¿no? Qué tanto es así. Claro, pues ya iremos viendo en la evolución. Pues muchísimas gracias, Toño, por estar aquí. Te agradezco mucho, como siempre, tan importante esta información. Iremos platicando en otro programa, ampliando todo esto, cuáles son los nuevos modelos de la salud. Y bueno, pues te agradezco finalmente y te mando un abrazo. Gracias, gracias por la invitación.